Bienvenidos a Café más Física. El día de hoy vamos a desarrollar ejercicios de gráficas de movimiento para un solo móvil, para el caso del MRU, como también para el caso del MRV. Para poder entender las gráficas del movimiento hay todo un proceso. Tengo otro video donde te voy a explicar paso a paso cómo obtener estas gráficas y qué información puedes obtener a partir de ellas. Para el caso del MRU, lo primero que tú debes saber es lo siguiente. Tenemos que entender primero qué es un fenómeno de un MRU. Así que por aquí tenemos un auto que en el tiempo 0 se encuentra en la posición 0, en el tiempo 2 está en la posición 4, en el tiempo 4 está en la posición 8 y en el tiempo 6 está en la posición 12. Entonces, todos esos datos que estamos encontrando del fenómeno lo podemos colocar en una tabla. Una tabla donde aquí tenemos tiempo y posición. Y al procesar esta tabla, vamos a colocar todos esos valores en una gráfica donde el eje horizontal va a ser el tiempo y el eje vertical va a ser la posición. Y si nosotros consideramos como si fuera un par ordenado, entonces vamos a encontrar que esos puntos estarían dispuestos de esta forma. Y si unimos cada uno de los puntos, si los vamos a unir, vamos a encontrar que la curva que mejor se ajusta a este tipo de puntos es una recta. ¿Y qué podemos encontrar de una recta? Entonces, lo primero que debemos recordar es que toda recta tiene una pendiente y como toda recta tiene una pendiente, en el mundo de la física, cuando la parte vertical es posición y la parte horizontal es tiempo, esa pendiente nos va a dar la velocidad de la partícula. Así que no importa si tú dibujas un triángulo grande o un triángulo pequeño, al momento de dividir el desplazamiento que ha sufrido verticalmente dividido entre el intervalo de tiempo, siempre nos va a dar la velocidad. Y ahora, conociendo esa velocidad, tú puedes encontrar la ecuación de la posición en cualquier instante del tiempo solamente haciendo esto. Si yo quiero encontrar la posición de esa partícula en cualquier tiempo, debes conocer la posición de inicio, que sería esto, el punto de intersección entre el eje vertical y la recta, más la velocidad por el intervalo de tiempo. Sin embargo, este intervalo de tiempo lo podemos colocar como solamente t, siempre y cuando la recta comience aquí, en el origen. Otra gráfica que también puede venirnos en un tema del MRU es la gráfica velocidad versus el tiempo. Así que de esa gráfica velocidad versus tiempo te pueden dar como dato una recta. Entonces, cuando yo tengo una recta, debo saber de que aquí nos dan una velocidad positiva, nos están dando aquí una velocidad positiva y puedo encontrar el área que está debajo de la curva. Esa área tiene una representación física. Esa área nos va a representar el desplazamiento que ha realizado la partícula. Ahora, cuando hablamos de desplazamiento, también lo podemos simbolizar matemáticamente de esta forma. El desplazamiento debe ser igual a la posición en cualquier tiempo menos la posición de inicio. ¿Cómo podemos entender de forma gráfica todo esto? Porque todo esto de aquí que tenemos es información. Y esa información lo vamos a trasladar y decir lo siguiente. Si yo tengo un auto y ese auto en el tiempo 0 se encuentra en la posición 0, entonces vamos a indicar de que el auto se mueve hacia la derecha. Y te preguntarás, ¿por qué se mueve hacia la derecha? Porque la velocidad es positiva. Siempre que la velocidad sea positiva, entonces el auto se mueve hacia la derecha. Si la velocidad es negativa, el auto se mueve hacia la izquierda. Entonces, esta información del área nos va a servir para que nosotros podamos conocer la nueva posición del auto. El auto se fue desplazando, se fue moviéndose y luego de un cierto tiempo ahora se encuentra aquí. ¿Cuánto es la posición de ese auto? Entonces diremos lo siguiente. La posición debe ser igual a la posición de inicio más el área que has conseguido de esta gráfica. Y si estuviéramos en el caso del MRV, de igual forma, primero para poder entender las gráficas debes entender el concepto del MRV.
Así que aquí tenemos en el tiempo 0 tengo una posición, en el tiempo 1 tengo otra posición y así. Todo este conjunto de datos lo vamos a colocar en una tabla y a partir de esa tabla lo procesamos en una gráfica posición versus el tiempo y al dibujar estos pares ordenados, donde sería 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, vamos a encontrar este conjunto de puntos. Y si unimos a esos puntos, la curva que mejor se ajusta a esta gráfica sería una parábola. ¿Y qué información podemos encontrar de esta gráfica? Entonces, la información que tenemos que buscar cada vez que nos dan una gráfica es velocidad, aceleración y posición. Si puedes encontrar esa información de las gráficas, entonces diremos de que ya sabes interpretarlo. Ahora, recordemos un poco cómo podemos encontrar esas informaciones de una gráfica en el MRV. En esta gráfica tenemos que el x sub 0 es la posición de inicio y aquí tenemos la curva. Esta curva es una parábola. Entonces, si estamos en la gráfica posición versus el tiempo, ya sabemos que si en cada punto dibujamos un triángulo, podemos obtener la pendiente. Aquí también puedo dibujar en este punto, puedo dibujar un triángulo y en este otro punto también puedo dibujar un triángulo. Y si observas, este triángulo puede tener la misma base, pero la elevación que está relacionado con el desplazamiento va creciendo. A medida que nos vamos alejando, esa parte vertical va creciendo. ¿Y qué información podemos encontrar? Esa información sería así. La pendiente nos va a indicar la velocidad de la partícula. Entonces, en este triángulo pequeño, la pendiente es pequeña, así que podemos decir de que la velocidad es pequeña. Y esa velocidad aquí es más grande porque su pendiente de este triángulo es más grande y aquí la pendiente es aún más grande. Entonces, a medida que la pendiente va creciendo, podemos indicar de que la velocidad también ha ido aumentando. Pero si hubiéramos tenido así triángulos grandes y luego va decreciendo la parte vertical, entonces decimos de que la velocidad está disminuyendo. Ahora, con eso, otra parte importante que podemos obtener de esta gráfica es también la ecuación de la posición. Si quieres conocer cuál es la posición de la partícula luego de un tiempo t, diremos esto. La posición, es necesario conocer la posición de inicio, la velocidad de inicio y la aceleración. Así que si quieres conocer la posición de cualquier partícula, debes saber tres cosas. Posición de inicio, velocidad de inicio y la aceleración. Y con eso puedes saber en qué posición se encuentra la partícula en cualquier momento. Otra gráfica que también se puede estudiar es la gráfica velocidad versus el tiempo. En el caso del MRU, la gráfica velocidad versus el tiempo sería una línea horizontal. Pero en el caso del MRV, como aquí lo vamos a mostrar, es una recta pero con una pendiente. Y ahora, ¿qué significa la pendiente? La parte vertical va a estar conectado con el cambio de velocidad y la parte horizontal va a estar relacionado con el cambio del tiempo. Y si dividimos esas dos cantidades, si dividimos cambio de velocidad entre el tiempo, entonces tendríamos la aceleración. Así que la pendiente en este tipo de gráfica velocidad versus el tiempo representa la aceleración. Ahora, en el significado físico diremos lo siguiente. El auto en un tiempo cero tiene una velocidad de inicio positivo, así que el auto se estaba moviendo hacia la derecha, pero luego va a obtener una nueva velocidad. Y esa nueva velocidad vamos a poderlo obtener en este tiempo 1. Así que como nosotros ya conocemos la aceleración, lo conocemos a partir de la pendiente de la gráfica, entonces podemos decir de que la velocidad en este punto lo podemos encontrar así. Velocidad es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el intervalo de tiempo que ha transcurrido. Pero, como ya te había dicho antes, si es que esta recta comienza aquí en el tiempo cero, podemos llamarle simplemente t. Y así encontramos la ecuación de la velocidad para una gráfica del MRV.
Y si ahora también tenemos una gráfica de velocidad versus el tiempo, pero esta vez nos van a indicar, queremos encontrar el área de esa gráfica. Entonces lo que debes saber es que el área que está debajo de esa gráfica va a representar al desplazamiento. Y ese desplazamiento lo podemos representar de forma matemática de esta manera. Ahora, el significado físico. Este auto comienza con una velocidad v sub 0 y él va a ir avanzando, su velocidad va aumentando, aumentando y diremos lo siguiente, en el tiempo cero él tenía una posición, pero luego esa velocidad ha ido aumentando hasta alcanzar un valor de v1. Ahora, ¿cómo encontramos la nueva posición? Simplemente decimos lo siguiente, el área nos representa el desplazamiento, así que desde aquí, desde esta posición, se desplazó toda esta cantidad y ahora la nueva posición debe ser igual a la posición de inicio más el área que hemos encontrado debajo de esa curva. Así que con con este pequeño repaso, ahora estás listo para poder resolver todos los problemas que se te va a plantear. Comencemos con esta primera pregunta. Dice así, respecto a la gráfica adjunta podemos afirmar. Aquí tenemos una gráfica y observa, tenemos una gráfica posición versus el tiempo. Entonces, si tengo una gráfica posición versus el tiempo, ya sabes, en toda gráfica posición versus el tiempo hay dos cosas que podemos analizar, la pendiente y el área. Ahora debemos ver cuál de estos tres enunciados puede ser correcto. En esta gráfica, posición versus el tiempo, aquí tengo la posición de inicio vale 2, hay un ángulo de 45 grados, entonces nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. Primero, datos del problema. Los datos del problema que vamos a obtener es esto. La gráfica debe ser posición versus el tiempo. Siempre comienza viendo qué ejes tienes. Y aquí como tenemos los ejes de posición versus el tiempo, ahora en esa gráfica el significado de la pendiente es la velocidad de la partícula, pero el área no tiene ningún significado. Teniendo presente eso, que la pendiente me da la información de la velocidad y el área no nos da ninguna información, entonces vamos a ver. Primer dato de la gráfica. La posición de inicio vale 2. Dato número 2. Podemos encontrar la pendiente, pero para encontrar la pendiente debemos dibujar un triángulo. Y ya lo dibujamos. Y ese triángulo tiene un ángulo de 45 grados. Eso quiere decir de que es un triángulo conocido donde este lado vale un K y este lado también vale un K. Si dividimos la parte vertical entre la parte horizontal, tendríamos la velocidad de la partícula. Y esa velocidad de la partícula nos sale más 1 metro por segundo. Ahora, cuando te sale positivo la velocidad, no te olvides que el auto o la partícula en forma general se mueve hacia la derecha. Y con esta información de la velocidad que vale más 1, puedo encontrar la ecuación de movimiento, donde la ecuación de movimiento necesita de dos informaciones, posición de inicio, que vale 2, velocidad, que vale 1. Así que reemplazando esta información, tendríamos que la ecuación de la posición sería 2 más 1t metros dirección y. Ahora, con esta ecuación de movimiento, analicemos el fenómeno. Nos dice, en el tiempo cero, la posición vale 2. Ahí está, tiempo cero, posición vale 2. Luego, si su velocidad vale 1 metro por segundo, ¿qué pasaría luego de 2 segundos? Luego de 2 segundos, veríamos lo siguiente. Reemplazamos este tiempo aquí y obtendríamos la nueva posición. La posición en 2 segundos debe ser igual a 2 más 1 por 2. Esto nos sale 4 metros. Si hasta aquí ves que es muy matemático, es uno de los temas más complejos que hay porque utilizas mucha matemática. Así que ten paciencia y ahora con todo este análisis vayamos a ver cuál es la respuesta. El primer enunciado nos indica si en el instante t igual a 2 la posición es más 4, verdadero. Por cada segundo el móvil recorre 2 metros hacia la derecha, falso, porque su velocidad solamente es 1 metro por segundo, así que esto no va. La ecuación de movimiento es 2 más 1t, verdadero.
Así que 1 y 3 serían la respuesta. La clave sería la D. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos indican lo siguiente. Un móvil que se desplaza en el eje X inicialmente fue visto a 10 metros a la izquierda. Si su velocidad varía con el tiempo, como se indica en la gráfica, determine la posición del móvil en el instante t igual a 20 segundos. Tenemos una gráfica velocidad versus el tiempo. Y además aquí están todas nuestras claves. Comencemos a resolver esta pregunta. En primer lugar, ya sabemos, en toda gráfica siempre fijémonos qué eje tenemos. Velocidad en la parte vertical, tiempo en la parte horizontal. Entonces, si tenemos una gráfica velocidad versus el tiempo, el área de la gráfica representa el desplazamiento. Así que aquí nos dice de que el auto tiene una velocidad positiva. Velocidad positiva y luego cambia bruscamente a una velocidad negativa. Entonces, el área de aquí también me representa al desplazamiento. Así que, de los datos del problema, podemos ver de que la gráfica es velocidad versus el tiempo. La pendiente, siempre una gráfica velocidad versus el tiempo, la pendiente representa la aceleración de la partícula y el área al desplazamiento. Entonces, calculemos. Datos de la gráfica. La posición de inicio va a ser menos 10 metros porque nos dicen de que comienza 10 metros a la izquierda. Luego de eso, en el intervalo de 0 hasta 15 segundos tenemos un desplazamiento que le hemos llamado área 1. Pero en este lugar, la velocidad del auto o de la partícula es una velocidad positiva, una velocidad de más 4 metros por segundo. Entonces, si vamos a calcular el desplazamiento, tendríamos que calcular el área de ese rectángulo. Tendríamos 15 por 4 y esa área me sale más 60 metros. En otras palabras, lo que ha sucedido es que el auto se ha desplazado positivamente 60 metros. Ahora, en el intervalo de 15 hasta 20, entonces hasta ahí también decimos la velocidad en este caso es negativa, el desplazamiento lo encontramos con el área, pero aquí velocidad negativa, tiempo 5 segundos. Así que el desplazamiento en este caso es negativo. Observa de que hay desplazamientos positivos y hay desplazamientos negativos. Ahora, si yo quisiera saber cuánto es el desplazamiento total, ese desplazamiento total sería así. Avanzamos 60 metros y luego hemos retrocedido 15 metros. En total el desplazamiento total sería 45 metros. Y para concluir con nuestra interpretación, entonces veamos ahí. El fenómeno nos dice lo siguiente. Nos dice de que en el tiempo cero la posición del auto es menos 10 metros. Ahora él viaja hacia la derecha con una velocidad de 4 metros por segundo y se va a desplazar en los primeros 15 segundos, se va a desplazar, como ya habíamos visto, 60 metros. Entonces quiero saber cuál es la posición de este auto. Entonces, para encontrar la posición, decimos la posición en cualquier tiempo es igual a la posición de inicio más el área, que representa al desplazamiento. Entonces tendríamos aquí menos 10 más 60 metros, que es el desplazamiento. La posición va a ser 50 metros. Él se va a encontrar en una posición de 50 metros. Pero luego cambia bruscamente su dirección de velocidad y ahora cambia hacia la izquierda. Y es como va a ir hacia la izquierda, él se desplaza hacia la izquierda como ya hemos calculado y queremos saber que desde el tiempo 15 al tiempo 20, ¿cuál es la nueva posición? Y para calcular esa nueva posición utilizamos nuevamente la ecuación anterior. Decimos la posición en el tiempo de 20 segundos es igual a la posición en el tiempo de 15 segundos, porque a partir de aquí comenzamos, más el área que tenemos. Colocamos los datos y vamos a observar de que la posición del auto es 35 metros, más 35 metros. Y eso sería la respuesta para esta pregunta. Y si hasta aquí ya has podido comprender y te has sentido un poco confundido, ¡wow! Tanta información, qué difícil es este tema.
Bueno, te sugiero que aquí sí te sostengas de tu asiento porque la pregunta número 3 es una de las preguntas más complicadas por el nivel de análisis. Así que ten mucha paciencia. Si tienes que pausar el video, páusalo y trata de comprender estos conceptos porque esta pregunta es la más complicada que te voy a mostrar. Dice así, un móvil desarrolla un MRV, cuya gráfica, posición versus el tiempo, se muestra en la figura. Halla la rapidez en metros por segundo del móvil correspondiente al punto P. Aquí, en el punto P, queremos saber cuánto vale su rapidez. Pero para que encuentres la rapidez, ya sabes, debes saber cuánto vale la aceleración y cuánto tiempo pasa aquí. Y en este punto P no nos dan el tiempo, no sabemos qué tiempo está aquí, pero sí sabemos qué posición se encuentra. Así que no tenemos toda la información. Ahora lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Primero debemos saber esto, que en una gráfica posición versus el tiempo, podemos encontrar la ecuación de la posición conociendo la posición de inicio. En este caso, 1 es la posición de inicio. Debemos conocer la velocidad de inicio, es decir, aquí cuánto vale la velocidad de inicio y debemos conocer la aceleración. Y ninguno, bueno, salvo la posición de inicio, salvo él, ni la velocidad de inicio ni la aceleración lo estamos conociendo. Ese es un problema. Así que si nosotros quisiéramos encontrar la posición, debemos conocer esos tres datos. Otra cosa que también debemos saber es que también conocemos la velocidad. La velocidad, la fórmula de la velocidad es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo. Y una característica importante para este tipo de gráficas es que la aceleración no debe cambiar. La aceleración es constante. Así que ten presente esas tres ecuaciones, tanto de la posición como la velocidad y de la aceleración, porque lo vamos a utilizar durante todo el problema. Así que necesitamos encontrar la rapidez aquí en P. Y para que encuentres la rapidez aquí en P, debes utilizar esta fórmula. La rapidez en P debe ser igual a la rapidez de inicio más la aceleración por el tiempo, pero el tiempo sería el tiempo de aquí, este tiempo que desconocemos. Así que, primer objetivo, conocer la velocidad de inicio. Segundo objetivo, conocer la aceleración. Tercer objetivo, conocer el tiempo que ocurre en este lugar. Entonces, teniendo presente eso, vamos a ver datos del problema. La gráfica es una gráfica posición versus el tiempo, la pendiente significa la velocidad y el área no significa nada. Datos de la gráfica. La posición de inicio es en el tiempo 0 tenemos una posición 1. En el tiempo 0 la posición de inicio vale 1. El vértice de la parábola. Aquí tenemos una parábola y su vértice es esta. Ese es un dato importante. Me dan un vértice. Entonces el vértice es 1 en el tiempo, 2 en la posición. Ahí está. Lo estoy resolviendo de forma pausada porque necesito que te vayas enfocando. Ahora, si no has observado, aquí, a partir de aquí voy a dibujar triángulos para poder ver qué es lo que está pasando con la velocidad. Aquí, un pequeño triángulo, un triángulo grande. Luego de eso, por aquí, el triángulo se va reduciendo en cada punto, pero cuando llegamos en Q, no hay triángulo. Es decir, no hay pendiente. Esto es un dato importante. En el vértice, la pendiente es 0. Y si la pendiente es 0, entonces debemos indicar de que la velocidad en el punto Q es 0. No hay velocidad en el punto Q. ¿Ok? Por favor, no te olvides eso. Si la pendiente es 0, la velocidad también es 0 en este tipo de gráficas. Y ahora, pero luego cuando vamos descendiendo, observamos de que el triángulo, ese triángulo, ahora va a ir otra vez creciendo, creciendo, pero esta vez la pendiente es negativa, ya no es positiva. Así que, primero, vamos a hacer nuestros cálculos. Cálculo de la velocidad y de la aceleración que necesitamos. Así que tomamos la ecuación del movimiento y vamos a colocar para cada uno de los datos. Y con esta ecuación de movimiento lo vamos a reemplazar primero para el punto 0,1.
Ya sabes, en el punto 0,1, 0 en el tiempo, 1 en la posición, lo reemplazamos y decimos, en la posición sería 1. X0 más velocidad de inicio por el tiempo, pero el tiempo vale 0, más un medio de la aceleración por el tiempo, que también vale 0. Y de esta manera, cuando reemplazamos ese punto en toda esta ecuación de movimiento, tenemos que la posición de inicio vale 1. Ahora, vamos a tomar el otro punto, que es el punto de la parábola, del vértice de la parábola, el 1,2. Entonces, en ese punto 1,2 lo vamos a reemplazar nuevamente en esta fórmula de la ecuación de movimiento, y al reemplazarlo diremos posición de inicio 1. Ahora vamos a colocar el tiempo debe ser 1, mientras que la posición en ese tiempo él debe ser 2. Y tendríamos esto. 2, posición de inicio, velocidad de inicio por el tiempo que vale 1. Y todo esto, desarrollando, vamos a obtener una primera ecuación. 1 es igual a la velocidad de inicio más un medio de la aceleración. Le vamos a llamar ecuación 2. Ahora vamos a utilizar la ecuación de la velocidad. Y en la ecuación de la velocidad nos dice así, que en el vértice, que esto es el punto del vértice, vamos a obtener de que la velocidad en ese punto vale 0. Entonces agarramos y decimos esto. En el tiempo 1, la velocidad debe ser 0. Así que colocamos la velocidad debe ser 0. Esto es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo, que vale 1. Y de esta manera vamos a obtener que la aceleración en ese punto es igual a menos la velocidad de inicio. Y ya está. Entonces tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Así que puedo agarrar y reemplazar esta aceleración, lo puedo reemplazar aquí y así poder obtener la velocidad de inicio. Voy a reemplazar la ecuación 3 en 2. Esa letra A lo voy a reemplazar por menos b sub 0 y tendríamos esta ecuación. Y si está aquí dices, wow, qué complicado es esto. Es verdad, es complicado. Así que paciencia, paciencia. Y ahí tendríamos esto. Si hacemos las operaciones, los cálculos, tendríamos que la velocidad de inicio ahora vale 2 metros por segundo. Teniendo la velocidad de inicio, ya tienes la aceleración, porque recuerda que la ecuación 3 te dice que la aceleración es igual a menos la velocidad de inicio. Así que tenemos la aceleración y la velocidad, y con eso ya podemos tener la ecuación de la posición. Y esa ecuación de la posición sería así. La ecuación de movimiento es igual a la posición de inicio, que vale 1, más la velocidad de inicio por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí ya lo tenemos. Esto sería la ecuación de movimiento. 1 más 2t menos t al cuadrado. Y finalmente regresamos otra vez a nuestra gráfica y no te olvides, hemos utilizado este punto, y con el tercer dato de la velocidad en este punto hemos encontrado que la posición de inicio es 1. Número 2, en el punto Q la velocidad es 0 porque no hay pendiente. Número 3, hemos encontrado de que la aceleración es una aceleración negativa de un valor de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora necesitamos encontrar la rapidez en P. Entonces, en P necesitamos saber cuánto vale este tiempo de aquí. Necesitamos este tiempo. Entonces decimos, para un tiempo t tenemos la posición de 1. Para un tiempo t, la posición vale 1, posición de inicio vale 1, 2 por t menos t al cuadrado. Si desarrollamos esta ecuación, este 1 pasa al otro lado a restar, vamos a obtener de que el tiempo es igual a 2 segundos. ¿Conoces que este tiempo de aquí vale 2 segundos? Ahora la ecuación de la velocidad. Entonces la ecuación de la velocidad te dice, velocidad en cualquier instante es igual a la velocidad de inicio, que ya sabes que la velocidad de inicio vale 2, más la aceleración, que vale menos 2 por el tiempo. Entonces, pero como el tiempo vale para el punto P, solamente para el punto P, vale 2, entonces reemplazamos ese valor. En este tiempo sería 2 menos 2 por 2. Todo eso nos sale que la rapidez
bueno, mejor dicho, que la velocidad en ese momento, en este punto P, su velocidad vale menos 2 metros por segundo. Y así, por fin, terminamos esta pregunta. Espero que hayas podido comprender. Si no, revisa otra vez este video porque esta es la pregunta más complicada que he encontrado hasta la fecha. Pregunta número 4. Nos menciona así, la gráfica velocidad versus el tiempo corresponde a un cuerpo que se mueve en una trayectoria rectilínea. Inicialmente su posición es 17.5 i metros y luego de 7 segundos pasa por x igual a 0, por segunda vez, determine en qué instante pasa por x0 por primera vez. Aquí hay un juego de palabras que debes leerlo con calma porque aquí tenemos la gráfica velocidad versus el tiempo. Entonces vamos a buscar qué alternativa es la correcta. En una gráfica velocidad versus el tiempo, no te olvides de que hay dos cosas importantes que debemos siempre saber, la pendiente y el área. La pendiente nos va a dar información de la aceleración, mientras que el área nos va a dar información acerca del desplazamiento de la partícula. Y ahora, la velocidad es en menos 20, eso quiere decir de que en el tiempo cero, la partícula está viajando hacia la izquierda, pero luego va a ir avanzando, 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 y en el tiempo igual a 4 segundos, su velocidad vale 0. Y luego, a partir de este tiempo, la velocidad va a ser positiva. Entonces, de la gráfica podemos decir de que la aceleración lo podemos calcular formando un triángulo. Y en ese triángulo, la parte vertical de ese triángulo vale 20 porque él se ha elevado 20 y la parte horizontal vale 4 segundos. Así que si dividimos 20 entre 4, vamos a tener que el valor de la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. Teniendo ya la aceleración, podemos encontrar la ecuación de la velocidad. Y como ya sabes del problema anterior, la velocidad es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo. Y la velocidad de inicio es menos 20. Entonces, si esto es la velocidad de inicio, lo reemplazamos los datos y ya tienes la ecuación de la velocidad. Entonces, la ecuación de la velocidad te va a dar una información importante, que cualquier punto que tú quieres averiguar en esta recta, por ejemplo, en esta recta, yo quiero saber cuánto vale la velocidad aquí, o aquí, o aquí, en cualquier punto, solamente utiliza la ecuación de la velocidad. Entonces, para este punto, para este o para esto, siempre cuando reemplazas el tiempo y tendrías la velocidad en ese momento. Por favor, esto es muy importante que lo manejes conceptualmente. Ahora, hay una condición que nos dice el problema. Dice así, si inicialmente su posición vale 17.5 i metros y luego de 7 segundos pasa por x igual a 0 metros, eso quiere decir de que aquí esta partícula se ha ido moviendo, moviendo, moviendo y luego en el tiempo de 7 segundos, por aquí, de 7 segundos, lo que ha ocurrido es que esta partícula ahora se está pasando por el x igual a 0. ¿Y cómo confirmo que eso es cierto? ¿Cómo confirmo de que esta condición es correcta? Entonces voy a decir así, tengo la ecuación de la velocidad. La velocidad en cualquier momento es menos 20 más 5t. Ahora, para el tiempo igual a 7 segundos, para este tiempo, si yo lo reemplazo aquí, sería menos 20 más 5 por 7. Esto nos va a salir una velocidad de más 15. Aquí está. Ya tenemos la velocidad de más 15. Ahora, como tú ya sabes, el desplazamiento siempre lo encontramos con el área. Así que aquí vamos a tener una área. Tenemos que calcular esa área. Y para calcular esa área tendríamos que decir, hacia abajo hay menos 20, que es el valor. Y luego de forma horizontal el tiempo vale 4 segundos. Así que ese desplazamiento para esta primera área debe ser igual a menos 40 metros. Ya lo tenemos. Entonces, desde el tiempo 0 hasta el tiempo de 4 segundos, esta partícula se habrá desplazado menos 40 metros. Ahora, seguidamente, desde 4 segundos hasta 7 segundos, también hay un desplazamiento. Y ese desplazamiento también lo vamos a calcular así. 3 segundos que ha pasado de aquí hasta aquí, y 15, que sería la velocidad,
el incremento de esa velocidad en la parte vertical. Si calculamos esa área, sería más 22.5 metros. Entonces, tenemos un desplazamiento negativo por aquí y tenemos un desplazamiento positivo para aquí. Ahora, vamos a confirmar esta condición. Entonces vamos a darle una interpretación a toda esta gráfica. Si hacemos un recuento de cómo debemos interpretar la gráfica. Decimos, la partícula comienza en menos 20. Diré, comienza con una velocidad negativa de menos 20. Entonces decimos, en el tiempo cero, él se encuentra, en el tiempo cero se encuentra en la posición de 17.5 metros. Eso es lo que dice inicialmente. Inicialmente su posición vale 17.5. Ahora, luego de eso, el auto se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 20 metros por segundo y se desplaza 40 metros, menos 40 metros. Y en el tiempo de 4 segundos tendremos una nueva posición. Así que si calculamos esa posición, diremos lo siguiente. 17.5 más menos 40 nos sale que la posición es menos 22.5. A partir de este momento que nos encontramos aquí, el auto ahora va a tener una velocidad positiva. Cambia su velocidad negativa, su velocidad cero, cambia su velocidad cero ahora por una velocidad positiva. Y de esta posición, ahora va a ir avanzando hacia la derecha, pero va a avanzar más 22.5 metros. Entonces, eso quiere decir de que en el tiempo de 7 segundos, el auto se debe encontrar menos 22.5 más ese desplazamiento que también vale 22.5. Así que luego de 7 segundos de movimiento, el auto se encuentra en la posición 0 metros. Confirmado. Con eso queda confirmado la condición del problema, pero no es la respuesta del problema. Entonces, vamos a ver. Por segunda vez, en el tiempo de 7 segundos, el auto se encuentra en la posición 0. La pregunta es, ¿cuánto debe ser el tiempo para que la posición sea 0, pero por primera vez? Eso quiere decir de que no puede ser 7, debe ser antes de 7 o podría ser antes de 4. Entonces debe estar en el intervalo de 0 a 7, que por primera vez se encontraba en la posición 0. Ahora vamos a buscar esa solución. Para esto voy a suponer lo siguiente. En la gráfica velocidad versus el tiempo ya tenemos aquí la ecuación de la velocidad y ahora por primera vez. Para eso voy a suponer que el área que está debajo de esta gráfica le vamos a llamar área 1, que ya sabemos que esto ya tiene un valor específico. Entonces esa área sería menos 40 metros. Es todo lo que avanzó hasta el tiempo de 4 segundos. Pero si nosotros vamos a suponer de que ese tiempo cuando se encontró por primera vez en el x0 es el tiempo de t1, entonces para t1 hay una velocidad. Esa velocidad lo vamos a calcular con esta fórmula, menos 20 más 5 veces t1. Eso sería la velocidad aquí. Ya está. Ahora, ¿para qué nos va a servir eso? Recuerda que nosotros a la posición de inicio debemos sumarle el desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento sería todo el área que está desde aquí, desde este tiempo hasta aquí. Solamente esto, esta parte de aquí. Entonces, voy a indicar lo siguiente. Para poder encontrar ese desplazamiento de esta figura que no es un cuadrado, no es un rectángulo, sino es un trapecio, entonces voy a hacer la siguiente estrategia. Voy a calcular el área 2, desde el tiempo 1 hasta 4. Y diremos, desde el tiempo 1 hasta 4 tiene una base de 4 menos t1 y tiene una altura de menos 20 más 5t1, que sería esta altura. Así que tenemos que el área tendría toda esta forma de aquí, base por altura dividido entre 2. Ahora, si a todo el área de color amarillo, toda esa área de color amarillo, le quito el área de color verde, tendríamos el desplazamiento. Entonces decimos, ese desplazamiento sería la resta de áreas. Esa área que nosotros buscamos es el área amarilla menos el área de color verde. Pero recuerda de que el desplazamiento se puede escribir así.
como la posición en cualquier tiempo menos la posición de inicio es igual a la diferencia de áreas. Y aquí viene la parte horrible. La posición de inicio es 17.5. Las áreas ya nosotros lo conocemos, pero la condición es que la posición debe ser 0. Esta posición de inicio debe ser 0. Bueno, esta posición no es la posición de inicio, esta posición es la posición luego de un tiempo t1. Debe ser 0. Ahora sí, yo también me estoy mareando con todo esto. Colocamos esto, 17.5, el área 1 que tiene el valor de menos 40, a eso le restamos toda esta área de aquí y vamos a obtener la siguiente respuesta. Si hacemos unos cálculos matemáticos como se muestra aquí, vamos a obtener que 9 es igual a 4 menos t1 elevado al cuadrado. Si desarrollamos esto, vamos a tener dos soluciones. La primera solución, sacándole la raíz, va a ser 1 segundo. La segunda solución va a ser 7 segundos. Entonces, con esto podemos concluir lo siguiente. A partir de este análisis podemos decir de que la primera vez que este auto o esta partícula pasó por la posición 0 fue en 1 segundo. Y la segunda vez fue en 7 segundos. Y hasta aquí has podido comprender estos 4 problemas que hemos realizado, entonces estás preparado para desarrollar cualquier problema de gráficas. Ahora tengo un desafío para ti. Problema número 5. Y el problema número 6. Déjame en los comentarios cuáles son tus respuestas para la pregunta número 5 y número 6 y no te olvides de suscribirte y también estar atento a todos los demás videos que voy a estar subiendo. Hasta luego. Que tengas un buen día.